Tenga usted muy buenas noches, sea bienvenido. Puntualmente comenzamos a contarles las cosas que nos van pasando. Aquí comienza a acontecer, esta es nuestra edición central. Acontecer, títulos, carta orgánica, la reforma de la Defensoría de los Vecinos, proyecto convencional a debatir, bastones blancos, en el día de crear conciencia, testimonios para entender su uso y darle el valor. 911, ante tantos llamados que resultan ser bromas, estudian sanciones. A ver, si bien hay una ley que debería sancionar a quienes toman el 911 en tono de burla, lo que se intenta es aplicar justamente esa ley reglamentada y que, bueno, está allí porque además preocupa la gran cantidad. Si bien en los últimos tiempos se ha bajado, pero hay un día que registra casi 1095 llamados en un día, de los cuales más de 1100, aproximadamente 1100, eran en tono de broma, de gente que evidentemente no tiene nada que hacer y se dedica a que el 911 sea eso, justamente, una línea para bromistas. Algo que, claro está, no fue hecho justamente para eso, sino simplemente para hacer una herramienta para que la policía llegue lo más rápido que se pueda y, bueno, ejercer justamente tal condición. Vamos a escuchar a Guillermo Weiler, que es el subsecretario de Seguridad, hace referencia al 911 puntualmente. Sabemos que nunca vamos a dejar de tener llamados falsos, inclusive hay llamados de alguna telefonía celular que corresponde a alarmas que han quedado por ahí desactivadas y que continúan llamando al 911. Nosotros queremos llegar a lo más bajo que podamos de este índice de llamadas falsas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para la sociedad entonces? Que tengan en cuenta de que estos llamados deben concientizarse, sobre todo los menores de edad, que son muchas veces quienes llaman a este sistema, concientizar al uso razonable del 911, tratar de pensar de que cuando uno está llamando al 911 está activando todo un sistema de emergencia, que otra gente lo puede estar necesitando tal vez con urgencias mayores que uno. Si el caso no es una emergencia, llamar a la comisaría departamental, la unidad policial más cercana al lugar donde se esté necesitando esa presencia policial, pero en caso de emergencia sí, que lo utilicen, que para eso está el 911. ¿Tiene identificador de llamadas para saber de dónde provienen las mismas y saber qué hacer en caso de que sean falsas o se trate de una broma? Sí, se tiene identificador de llamadas, se están de hecho terminando de pulir las medidas para que los llamados falsos puedan ser sancionados, tal vez a través del código de faltas de la provincia. Puede haber sanciones de multa, por ejemplo, como lo trata todo el código contravencional, para aquellas personas o aquellos propietarios de las líneas que realmente inhabiliten este sistema de emergencia 911 mediante llamadas Si falsas. los propietarios o titulares de las líneas dicen que fueron sus hijos los que hicieron las llamadas, ¿los padres deberán pagar con algún tipo de monto de dinero o algún tipo de actividad comunitaria? De todas maneras, el titular de la línea es el que tiene la responsabilidad de instruir convenientemente a aquella persona a la cual le facilita el teléfono. ¿Qué de cierto hay de esto, Weiler? Porque se dice que el que no vota recibe una multa. Nunca conocí que alguien haya pagado una multa. O sea, ahora llaman al 911, dicen que van a multar. ¿Los van a multar o es simplemente una advertencia? No, se van a tomar las sanciones. Primero tenemos que tratar de que concientizando a la gente se haga cargo de que este es un sistema de emergencia y que tenemos que ser solidarios con aquella persona que está necesitando. Pero no es la primera vez que pasa esto. No, esto viene sucediendo desde el inicio de la gestión. Teníamos un 80% de llamadas falsas, hoy tenemos un 60%. Tenemos que tratar de bajar rápidamente estos índices y esta creo que es la mejor manera. Por eso los medios nos ayudan mucho a nosotros pudiendo difundir este tipo de concientización hacia la gente, hacer responsables a aquellos titulares de la línea que cuando le den el teléfono a un menor de edad los concienticen sobre el uso del 911, que llamen al 911 pero en un caso únicamente de emergencia. ¿Qué va a suceder? ¿Tendrá que haber una legislación o tiene la policía la potestad para poder multar a aquellas personas que hagan el uso indebido de esta línea de emergencia policial? Se está tratando de estudiar si ya puede configurar algún tipo de las faltas ya preestablecidas en el Código de Faltas de la provincia y si no, propiciar la incorporación de algún articulado especial para este tipo de llamadas. Pero lo que tenemos que tratar de no llegar a la sanción, de tratar de llegar a la concientización de la gente que utilice este sistema únicamente para emergencia.
Aunque aquí lo que realmente me parece, usted coincidirá, ¿no? Ante lo que significa el uso en tono de burla, en tono de broma, de esta línea que es muy importante, ya se debe, evidentemente, aplicar la sanción. En septiembre del año pasado, la legislatura aprobó esta ley, que es la número 6111, a través de las cuales establece sanciones a quienes hagan falsas llamadas a los servicios de emergencia, 911, 107, 105, 103 y otros. La ley se divide en dos partes. La primera, en campañas de concientización y educación. La segunda, establece modificaciones en el Código de Faltas de la provincia y prevé sanciones para los bromistas, que van desde el pago de multas hasta el arresto, suspensión del servicio de telefonía, sea móvil o fija, hasta 2 años. Si está la ley, ¿hay que aplicarla o no? Sobre 1.913 llamadas, 1.106 fueron en tono de broma. Me parece que habla a las claras de la importancia ya de aplicar estas sanciones, ¿no? Es el informe policial que revela que el 57% de las llamadas al 911 son para burlarse. Cambiamos de tema, está debatiéndose, está sesionando la Convención Constituyente con algunos proyectos que ya además toman forma. Recordemos que quedan 7 días para presentar el resto de los proyectos mientras se sesiona. Uno de estos proyectos tiene que ver con, cambiar la figura de una vez por todas de la Defensoría de los Vecinos, que hasta aquí no ha tenido mucha fuerza, atendiendo a que primero, la mayoría de las veces, fue del mismo signo político de quien estaba sentado en el sillón del intendente. Entonces es muy difícil encontrar algún tipo de respuesta, ¿no? Aunque sea esa la figura de quien defienda a los vecinos. Proyecto que pertenece a Luis Acosta Riverini. Un defensor de los vecinos, que de ser aprobado mi proyecto, sería el intendente perdidoso en las próximas elecciones a intendente. Hipotéticamente, hoy Fabián Ríos ganó la elección, quien debería ser defensor de los vecinos sería Néstor Pedro Brayer Pocal. En efecto, y si él no quisiera aceptar, su candidata a viceintendente. ¿Y si ella no quisiera aceptar? El primer concejal. Pero fue Cookie Calvano electo. ¿Y entonces? El segundo concejal. Y así hasta que alguno decida agarrar. No acepte. Usted lo de la primera minoría, claro, siempre. Usted lo que propone es que ese cargo esté en manos de la oposición para realizar... Esa es la clave del proyecto. Que el defensor de los vecinos, que ha tenido tantos cuestionamientos en el plano y sede judicial durante los últimos años o la última década, para ser más justos, no sea de la misma afiliación política que el jefe del departamento ejecutivo. Esto es del intendente. Mire, yo tengo la esperanza de que esto se apruebe, de que haya un cierto consenso en que hay instituciones que deben estar en poder justamente no de quien gobierna, sino de quien está ejerciendo una oposición constructiva. ¿Cómo propone controlar las cuentas municipales? Porque a través de un organismo de la Auditoría General del municipio, que también es otro órgano que pretendo que se reforme. Porque hoy hay una auditoría interna, pero que no viene funcionando, que quede claro esto. Pero aparte lo propone el intendente con 3... No. Además de que lo propone el intendente, en los hechos no ha venido funcionando, que esto es lo más grave. El objetivo de la auditoría es el control de las cuentas públicas y de los contratos que celebra el municipio con las empresas de servicios. ¿Qué propone usted para la elección de esa persona? ¿Cómo debería? Propongo que sea ejercido por la oposición con 2/3 de los votos de sus miembros de la oposición. Reitero. Debe ser un control que no debe pertenecer al oficialismo. Otra vez, nuevamente. Voy a presentar un esquema de gastos y presupuesto, austero por cierto, pero alternativo al que propuso el Poder Ejecutivo actual. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque sé que en el año 94, usted me aportó el dato, sí. Los convencionales que reformularon la Carta Orgánica terminaron siendo exceptuados de pagar algunos impuestos, pero nunca recibieron su dieta. En algunos casos ocurrió eso, sí. ¿Y entonces? Y entonces tratemos de evitar, pues si el órgano constituyente, es como si la provincia convocara una convención constituyente, que ocurrió en el 2007. A esa convención, aun cuando yo tenía mis reparos a algunas de las cosas que se aprobaron, se le adjudicó un presupuesto específico. Y es más, le aclaro, para conocimiento de la opinión pública, desde luego los legisladores de Corrientes todos lo saben, que sobró dinero de ese presupuesto. O sea, había dinero para funcionamiento, había dinero para las dietas de los constituyentes y había dinero para gastos, que es lo que tiene que tener toda convención constituyente. Porque la constituyente no es un órgano constituido que dura para siempre.
Consejo Deliberante va a seguir. ¿Hoy cómo está funcionando la convención? ¿Por arte de magia o quién financia? No, hoy estamos en la segunda sesión recién. Es decir, ha venido funcionando por imperio y voluntad de los que formamos parte de ella. Nada más que por eso. Pero digo... O sea, que sale plata de sus bolsillos. No, por ejemplo, desde luego que yo, por ejemplo, dejo de hacer cosas que son concernientes a mi propia profesión, que me la banco yo. Pero esto yo no me quejo, porque yo elegí ser convencional constituyente. A lo que voy es que hay determinados gastos que deben estar expresamente previstos. Vamos a darle frente para la victoria. Mañana va a presentar sus candidatos a diputados nacionales en conferencia de prensa el kirchnerismo local. Escuchemos al concejal Ataríba La Provita, porque ya está para ser debatido en el seno del Consejo Deliberante. En la próxima sesión seguramente tomará estado parlamentario, pero ya está para ser debatido la tarifaria 2014, lo que vamos a tener que pagar en materia de impuestos los que vivimos en la ciudad de Corrientes. La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en estos últimos 4 años ha tenido un incremento en la posibilidad de la prestación de servicios. Bueno, producto de una gestión intensa y muy eficaz. Por otro lado, entender de que el aumento incesante en la cantidad de obras públicas conlleva también un incremento en los costos del municipio, y entender por otro lado la gran actualización que han tenido los salarios municipales, no solamente en el 2013, sino también en el 2010, 2011, 2012, en promedio del 30%, lo cual habla a las claras no solamente de un planteo en materia de mayor obra pública, mayor niveles de servicios, sino también de mejoramiento en el salario real de los trabajadores. Lo cual, bueno, el esfuerzo de los vecinos es importante en esto, y esta discusión de la tarifaria se inscribe en toda una prestación de servicio y no en el concepto de inflación como algunos quieren, a donde algunos nos quieren llevar. La inflación se discute por un aumento a partir de un aumento de precios que sobre los cuales las tarifas y los impuestos municipales no tienen incidencia. El vecino tendrá que esperar por zonas un aumento que como máximo tiene 24-25%, pero el mínimo... Para que se entienda, la tarifaria, el Código Fiscal establece que las tarifarias establecen los valores fiscales, es decir, de las tasas y los tributos que pagan los vecinos en función de la zona fiscal, es decir, la zona donde viven en concreto. No es lo mismo vivir dentro de las 4 avenidas de la ciudad de Corrientes que vivir en un barrio más alejado de la zona céntrica y de determinadas zonas residenciales. La ubicación de una propiedad y el tipo de construcción van determinando o van dando indicios de capacidad adquisitiva y por lo tanto también capacidad de contribución. Y con este marco de equidad es que se fijan los valores tarifarios, teniendo en cuenta, como decía recién, un criterio de equidad distributiva, un criterio de equidad contributiva y un criterio de que los que más perciben y los que más capacidad de contribución tienen, más carga tengan sobre sus tributos. Mañana, en el marco del programa que lleva adelante la gestión del actual intendente, el programa Verduras a Precios Accesibles se va a presentar en Plazas Torrent y Libertad, de 8 a 13. Vamos ahora al ámbito de la campaña que se viene para el próximo 27 de octubre, desde el candidato a Encuentro por Corrientes, el actual ministro de Gobierno, doctor Gustavo Valdés, candidato a diputado nacional. ¿Cómo se motiva a la gente para que vuelva a votar? Es el tercer turno electoral que tendremos los correntinos. Es difícil porque ya de alguna manera está trillado esto, ¿no? Creo que nosotros tuvimos la posibilidad de tener una elección nacional, con las PASO tuvimos la posibilidad de tener una elección provincial en donde se disputó el poder tanto a nivel provincial como a nivel local, y bueno, esto hace que la gente tenga un poco su voto definido para estas próximas elecciones. ¿Les será más fácil a ustedes ahora con esta enfermedad que apareció de Cristina, tal vez, caminar las calles y ganar la elección? No, le es más difícil a Cristina. Nosotros vamos a hacer el mismo trabajo que venimos haciendo. ¿Cree que esos antecedentes de haber ganado las 2 primeras elecciones
¿Les da garantías a ustedes que puedan colocar los 3 diputados nacionales? No, garantía no hay de nada. Yo creo que nosotros nos habilita a pedir el acompañamiento de la gente en su voto y que el acompañamiento de la gente a nosotros nos permita tener una mejor performance y se da de esa manera. Nosotros apostamos a tratar de tener la mayor cantidad de votos posibles. Si los votos son posibles y los sacamos y nos da para 3 bancas, bueno, vamos a estar muy agradecidos con la ciudadanía, vamos a estar colocando diputados nacionales que defiendan los intereses de los correntinos. ¿Esa proyección? No, nosotros estamos manejando y estamos pidiendo a la gente que nos acompañe. Ministro, ¿cuál es el tema más importante, digo, para conseguir el voto de la gente? ¿Ponerle freno al kirchnerismo? ¿Eso es lo que pretenden? Eso también, eso ocurre en las elecciones de medio término y en las elecciones cuando vemos un gobierno nacional desgastado. Entonces la gente por ahí de alguna manera para mandarle un mensaje al gobierno nacional le termina mandando a través del voto negativo. Sabemos que la presidencia de la Nación está muy deteriorada, veíamos unos artículos de unas encuestas de proyecciones nacionales, pero más allá de eso es lo que ocurrió en las últimas elecciones, donde en las PASO nosotros tuvimos un 48%, sumando todos los referentes de ECO, y bueno, y el candidato oficialista o los candidatos oficialistas obtuvieron un porcentaje mucho menor, casi con 10 puntos de diferencia. Si estos guarismos se repiten o se incrementan, yo creo que puede ser una diferencia interesante a favor de Corrientes. Qué interesante el tema. ¿Cómo aumentar la productividad de los recursos humanos? Disertación de dos jóvenes especialistas del tema, justamente en lo que significa hoy acaso uno de los principales motores de cada empresa, que tiene que ver justamente con el desafío de aumentar su productividad. Esto será mañana, con auditorio por supuesto todavía abierto, allí en el Hotel de Turismo desde la hora 19. Los disertantes son Leonardo Jiménez y Juan Martín Branchi. Lo que buscamos es que se pueda pensar diferente el tema de las personas, que en la región, nosotros venimos trabajando mucho con empresas de la región, la idea es que se pueda entender cuáles son las condiciones que una persona necesita para dar lo mejor de sí. Y nosotros tenemos la experiencia de trabajo con personas y con empresas como para poder aportar ideas concretas de qué hacer mañana, pasado en la empresa para potenciar esto. ¿Dónde está el secreto? ¿En la capacitación o en la capacidad innata? Bueno, en realidad la capacidad innata es necesaria, la formación complementa, pero el contexto en el que una persona está puede sacar lo mejor de sí o no. Entonces nosotros lo que tratamos de lograr es que las empresas provean de un contexto apropiado para que las personas saquen lo mejor de sí. Pero sí hay una necesidad de una formación y de un aprendizaje por parte de las personas, ¿no? ¿Hoy las empresas toman a valores o profesionales locales o recurren a otros lugares? No, creo que fundamentalmente recurren a valores locales. Creo que hay mucho potencial en la región del NEA. Pero cuesta quizás desprenderse un poco de la lógica regional para poder pensarse a futuro, pensarse como empresas dinámicas y propias de un contexto mucho más exigente, que requiere en los empresarios que revisen algunos paradigmas que tienen que ver con la productividad del empleado. ¿Qué desafíos se vienen teniendo en cuenta que la provincia de Corrientes tiene una matriz de producción primaria todavía, está en vías de industrialización, los profesionales se capacitan, se reciben, pero trabajan en otras provincias? Sí, y bueno, pues, el tema pasa porque hayan propuestas atractivas para que el talento quede en la región. Nosotros tenemos mucha gente que se forma inicialmente acá, pero complementa y luego queda a trabajar en otras provincias o en otros lugares. La idea es que si las empresas logran transformarse en espacios atractivos para el talento no se va. ¿Y los empresarios están preparados para esto? Los empresarios conocen, saben, entienden de la problemática de la productividad del empleado, pero todavía cuesta un poco llevar a la práctica aspectos o herramientas concretas que permitan realmente potenciar el rendimiento de los empleados y proyectarlos a futuro, como te decía, en contextos mucho más exigentes que los actuales. ¿Romper esas barreras llevará mucho tiempo, Juan? Yo creo que no, yo creo que es cuestión de que una persona diga ¿cómo quiero trabajar? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero yo del trabajo? ¿Quiero vivir todo el tiempo controlando a la gente con la idea de que son todos haraganes y que necesitan que yo esté arriba? ¿O quiero vivir en paz pensando en el futuro de mi empresa con talento que me dinamice la forma de trabajo? Yo creo que es un ejercicio de reflexión personal que hay que hacer para luego decir, bueno, entonces, ¿qué herramientas necesito para transformar mi empresa en esto? Y yo estoy enfocado al futuro y no enfocado a la operatoria diaria.
¿Crees que el empresario puede confiar en sus valores, en sus empleados, dejando a criterio de ellos, pero con algunas directrices, el desarrollo y el desempeño de la empresa? Sí, sí, claro que puede hacerlo. Creo que, como decíamos recién, siempre facilitando el marco, ¿no? El marco de referencia en donde el empleado puede apoyarse para las decisiones más trascendentales, pero la clave está en revisar la creencia más profunda que tenemos sobre qué tipo de aspectos o de factores nos movilizan como seres humanos antes de como empleados. Erika Balmaceda es docente. Hoy, la verdad, hubo una interesante práctica e iniciativa en el Día Mundial del Uso del Bastón Blanco y su crear conciencia. Muy interesante, decía, porque invitaban a las personas a ponerse antiparras, a ver cómo se maneja una persona que no puede ver, justamente con un bastón blanco. Primero, por la importancia que tiene el uso del bastón, y segundo, bueno, para también ponernos en el lugar de la gran cantidad de inconvenientes que se presenta a su paso, con veredas rotas, con tantas veces no darle realmente la atención que se merece a una persona que está pasando cerca nuestro y a la que ni siquiera atinamos a brindarle alguna mano. Interesante mirada ha hecho justamente la gente de Valentín Jagüí esta mañana en esta práctica allí en Plaza Vera. Hablamos con Erika, que es docente. Recién en estos últimos años es como que están comenzando o concientizándose en estos accesos públicos para personas discapacitadas en general. Sabemos bien que acá en Corrientes hay muchos lugares públicos que no están adaptados, no hay baños, no hay rampas, así que bueno, pero estamos ahí comenzando, así que yo creo que es un 50 y un 50. ¿Hicieron saber esto diputados, senadores y concejales? ¿El Consejo Deliberante y la legislatura no tienen rampa de acceso? Y la verdad que conozco... Lo que legislan. Claro, conozco gente que sí se han acercado, personas con interés, ¿sí? de saber cómo se puede adaptar una plaza, las veredas, el tema de los semáforos. Acá en la peatonal justamente era uno de los proyectos que bueno, se pudo realizar. Y bueno, yo creo que de a poco se debe ir haciendo la campaña, ¿no? ¿Funcionan los semáforos o suenan bajito? Mira, en el tema de como es un lugar muy abierto, ¿sí? Es todo un tema el sonido, digamos, que tiene que emitir este semáforo, porque si hay que recordar que hay personas ciegas e hipoacúsicas. Entonces, en algunos grados, ¿sí? Puede llegar a detectarse como no. Entonces es un dispositivo que no sirve. Sí sirve, pero no para todos, ¿sí? ¿Y entonces? ¿Estuvo mal adquirido? ¿No pensaron? Es una cuestión, ya te dije, como un lugar abierto, hay mucho ruido de ambiente. Está bien, pero eso tiene que estar contemplado, diría. Hay que aumentar el volumen, hay que ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso? Y bueno, usted sabrá quién. ¿Pero quién controla? ¿El municipio, la provincia, quién? Y el municipio debería controlar. ¿Y todavía cuánto ha pasado de la instalación y no subieron el volumen? No subieron el volumen. ¿Y entonces cómo hace la gente? A ver, literalmente, perdóname, ¿están como una cosa decorativa o sirve para algo? Sirve. Si funciona bien. Si funciona bien. No funciona bien. Hay a veces que hay esquinas que no funcionan. Ahora están laburando los obreros aquí colocando los setas en la plazoleta. Imposible detectarlo. O sea que no sirve. Imposible, exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Hay otras estrategias que nosotros le enseñamos a esas personas para que puedan cruzar la calle. ¿Todos somos solidarios? Mira, vos hablabas de prestar el brazo. Sí. ¿Todos hacen eso? Porque acá en Corrientes, en general, para darte un número, ¿sí? Un ejemplo, un 90% de las personas es solidaria. Por ahí, como yo aclaraba, con el aceleramiento y todo, es como que uno le agarra a la persona y le lleva, ¿sí? Pero es por falta solamente de conocimiento. Por eso yo hago hincapié de ofrecer nuestro brazo, ¿sí? Y bueno, de esa manera le ayudamos a cruzar la calle a la persona. ¿Las veredas están en condiciones para que la gente transite? No. ¿Quién es responsable de eso? ¿El vecino frente a su casa con la vereda o el municipio tiene que unificar toda la arquitectura? Todos somos responsables. Todos somos responsables. Desde yo
como profesora, desde vos, desde el que está mirando ahora la entrevista, todos somos responsables de que todos, porque no solamente la persona ciega o disminuida, sino que todos podamos transitar libres, bien como corresponde, así que somos todos responsables. Contame algo, ¿es caro un bastón blanco? Mira, el tema del acceso al bastón blanco tenemos por medio de las obras sociales, aquellos que tienen, o por las científicas, que bueno, que se recorre, se trata de buscar un buen precio. Y también muchas veces se adquiere los bastones desde la Biblioteca para Ciegos que queda en Buenos Aires. A ver, Erika, con esta mirada también creo que nos invita a todos a que reflexionemos. Pero Erika es docente, pero ella ve. Hay un caso muy interesante como el de Francisco, que es docente del Valentín Jagüí, que fue formado allí en ese instituto, pero que es justamente no vidente. Y entonces me parece que toma otra dimensión este testimonio. Con Francisco también habló a acontecer. ¿Es fácil manejarse hoy en la ciudad de Corrientes o te encontrás, por ejemplo, con veredas discontinuas, con automovilistas que no te dan el paso, con gente que no te ayuda, o tengo que pensar todo lo contrario? Mirá, tengo de gente que me ayudan, que gente que es solidaria, que siempre hay, y que por ahí con la actividad institucional del Valentín Jagüí, vamos haciendo campaña, ¿no es cierto? Diariamente uno se encuentra con la gente y bueno, trata de explicarle lo que es una persona ciega, o sea, rehabilitada, ¿no es cierto? Y también encontramos la otra, la que no colabora, que uno quiere cruzar en una esquina, no la ayuda, bueno, también está en eso. Pero en general yo no me quejo. ¿Y las veredas, Francisco? Las veredas están en malas condiciones. Nosotros siempre nos encontramos con esa dificultad que tenemos que sortear lugares que no están en buenas condiciones. Pero tiene mucho que ver con la experiencia de uno para poder desplazarse sobre esos lugares, ¿no es cierto? La experiencia y la memoria, Francisco, porque si no te acordás... La experiencia y la memoria, es muy cierto. Tanto para los colectivos como para el desplazamiento en sí. Esa es una pregunta que siempre la gente se hace. ¿Cómo suben al colectivo y saben dónde bajar? Porque a veces la falta de solidaridad de la gente que no dice, tal vez querés llegar a tal lugar y es aquí donde tenés que bajar. ¿Cómo ustedes logran eso? Generalmente nosotros tenemos referencias de dónde bajar. Siempre eso se consigue andando, o sea, uno viaja diariamente y ya conoce todo el recorrido del colectivo. Entonces va adoptando alguna referencia que a uno le indica que en ese lugar tenemos que bajar. Francisco, ¿cómo hace uno en los tiempos que corren para sensibilizar a la gente? Cuestión que a veces resulta un tanto difícil. Yo soy de la idea de que bueno, hay que educar a los chicos. O sea, de la escuela. O sea, hace tipo una campaña en las escuelas para que los chicos vayan entendiendo qué es una persona ciega o una persona discapacitada y cómo colaborar y ayudar. Antes del final tenemos una invitación, es la 15ª Semana de las Artes y Encuentro Juntos por Nuestra Cultura, promovido por el Departamento de Educación Artística de la Escuela Normal José Manuel Estrada, la regional, que invita para los días 16 y 17 de octubre, de 14 a 17, a esta Semana de las Artes, con participación de distintas entidades educativas. 14 a 17 horas, justamente mañana y pasado. Ha comenzado justamente en el día de hoy. Hay que estar atentos, no se descarta un nuevo aumento en el PAN por el precio de la harina, que obviamente tenía un costo hace apenas unos días. Esta semana ya tuvo otro retoque, que esto en definitiva puede llevar una vez más a que ya supere los 20 pesos el kilo, según informan desde la Asociación de los Panaderos de Corrientes. Antes del final, aquí están los datos del tiempo.
Linda nochecita en la ciudad, 25 grados de térmica, 68 es el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Miércoles, mínima 18, máxima de 27 con probabilidad de lluvias. No así el jueves y viernes, mínima de 12, máxima de 31 para el jueves, con buen tiempo. Viernes mínima de 13, máxima de 32 también, con buen tiempo. Lo saliente del día. Caso Villegas en Santo Tomé. Declaró su ex esposa. Dijo que desde la cárcel él seguía atendiendo a los chicos allí en Santo Tomé. Los estacioneros definen acciones con relación al precio de las naftas que seguirán congeladas y esto lo hará insostenible al sector. Sacerdote expulsado de la iglesia en Corrientes. Parece que para la iglesia del mundo es más grave tener un hijo que ser un pedófilo. Sesiona la convención desde las 18 y todavía están debatiendo algunos proyectos. Analizan sanciones para quienes llamen al 911 para burlarse. Atención, quienes no votaron en las PASO pueden justificarlo hasta el próximo viernes. La actividad para mañana. Mañana, casi cerca del mediodía, San Martín presenta su plantel, el que va a competir en el próximo TNA. El Frente para la Victoria presenta sus candidatos en conferencia de prensa. Verduras a precios especiales en plazas Torrent y Libertad. Hasta aquí las noticias, las que forman parte de nuestro acontecer. El gusto de compartir con ustedes la actualidad local. El deseo de una buena noche y de un muy buen descanso. Hasta mañana.